Bueno, estamos bien puntuales en todo caso. Ya estamos en vivo, Víctor. Bueno, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos entusiasmados y emocionados, en realidad. Junto con Yanira, que vamos a moderar, y yo, Víctor Barrueto, Yanira Zúñiga, por las dos fundaciones que organizaron esta conversación, que es Rumbo Colectivo y Fundación por la Democracia, con el patrocinio de las respectivas instituciones donde laboran nuestros invitados. Pero la emoción es bien simple porque por lo menos algunos hace tiempo que queríamos juntar a Manolo Canale, Katia Araujo y Juan Pablo Luna, que no sé si les molestará o no, pero yo considero por lo menos, y muchos, que son como los intelectuales del momento, los que mejor han sabido leer o mirar los acontecimientos de Chile desde el estallido social y todo lo que hemos pasado después. Y por lo tanto, esta posibilidad lo hemos leído en entrevistas, algunos han leído seguramente sus libros, o incluso entiendo que ustedes han estado dos por lo menos en algún panel. Pero los tres, y conversando, que es el desafío que nos hemos propuesto, vamos a ver si nos resulta, no había sucedido. Esta es la primera vez. Yanira, te dejo para la presentación de nuestros invitados. Muchísimas gracias, Víctor, ¿no? Yo también aprovecho de saludar en nombre de Rumbo Colectivo, ¿no? Soy directora de esta fundación y de ahí mi presencia, y me corresponde la grata labor de presentar sucintamente, ¿no? la trayectoria, la larga trayectoria de nuestros invitados y de nuestra invitada, y me voy a permitir hacer una reseña de cada uno para el improbable caso de que alguna persona de las que nos siguen no conozca ya la trayectoria. Entonces, muy brevemente, ¿no? Katia Araujo es doctora en estudios americanos, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la Universidad de Santiago de Chile, directora del Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Simetrías de Poder, y ha sido profesora e investigadora invitada en diversas universidades de América del Norte, del Sur y Europa. Sus áreas principales de interés e investigación son sociología de las normas, sociología de la individuación, estudios sobre el lazo social y estudios sobre autoridad. Ha publicado muchísimo, como es bien sabido, y dentro de sus publicaciones más recientes consignamos, ¿no? Como editora y los tensados para leer el octubre chileno, y las calles, un estudio sobre Santiago de Chile, y como autora el miedo a los subordinados, una teoría de la autoridad, y cómo estudiar la autoridad. Juan Pablo Luna es PhD en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte, profesor titular del Instituto de Ciencias Políticas y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador asociado del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES, investigador asociado del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia Biodemos. Es también autor de varias obras dentro de las más recientes, y asociadas en parte también hemos elegido a la conversación que vamos a tener como probablemente sospechan sobre el llamado estallido social. Podemos citar, en vez del optimismo, crisis de representación política en el Chile actual, y entre sus artículos destacan Notas para una autopsia, los partidos políticos en el Chile actual, junto a Fernando Rosenblatt, y Chile's Crisis of Representation. Y por último, nuestro último invitado, Manuel Canale, sociólogo, doctor en sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y profesor titular de la Universidad de Chile y de la Universidad Estatal de O'Higgins. También tiene una profusa carrera de investigación. Dentro de sus líneas de investigación destacan intolerancia y discriminación, pobreza y exclusión social, metodologías de la investigación, y entre sus también numerosas publicaciones hemos escogido para poner de relieve, antes del método, el sentido de la investigación social y el origen de sus preguntas, ¿no? Y en colaboración, individuación y mercado educacional en Chile, que son también varios de los temas que nos importa poner de relieve en esta conversación. Así que hechas las presentaciones de rigor, seguramente
no tan generosas como debieran, pero solo para aprovechar el tiempo en otros afanes, ¿no? En la reflexión. Yo le dejo la palabra ahora a Víctor para introducir desde ya esta conversación. Sí, mira, en realidad vamos a hacer dos preguntas, una yo y otra Yanira, que es como para abrir el tema y que ustedes inicien una primera intervención quizá un poquito más larga que el resto de la conversación. Lo primero que quiero decir es que se habla mucho de un nuevo ciclo político, ciclo histórico. ¿De qué se trata esto que estamos hablando cuando decimos este nuevo ciclo? Y sobre todo, en particular, ¿qué significa esto que el país real, el nuevo Chile, se expresó, por fin, decimos algunos? Yanira, ¿tú querías agregar a eso algo Sí, más? dentro de lo mismo y quizás sobre las causas, ¿no? Se ha hablado mucho de las causas, de esta mirada en algún sentido en retrospectiva y también de esta mirada hacia adelante. Y dentro de las causas ha habido mucha reflexión en torno al impacto que ha tenido el neoliberalismo en estos hechos, ¿no? Que se datan desde octubre en adelante, pero que varios de ustedes vienen sosteniendo que encuentran un horizonte mucho más largo. Quizás hablar de este término, que es un término mañido, no tan preciso, ¿no? Cómo se puede entender, cuáles son sus dimensiones, cuáles son esos impactos, tanto culturales, sociales o políticos, sea también una buena manera de empezar a hacer esta prospección, como decía Víctor, hacia desde dónde venimos, hacia dónde vamos a este nuevo ciclo. Ok, ¿quién parte? Manuel, ¿qué eres tú? Bueno, sí, Yo sé que usted es valiente, así que... eh, bueno, em, claro, valientes nos necesitamos en este paso, creo, en el sentido de las convicciones, valores, y por la flexibilidad. Estamos en tierra ignotas y muy desafiadas. Entonces, respecto a las dos preguntas, tratando de hilarlas, eh, sí estamos en un tiempo histórico, en una coyuntura donde creo que efectivamente hay un ciclo que termina y que nos da el horizonte temporal para pensar los presentes y futuros en que podemos imaginar la salida. Efectivamente estamos en el fin de un ciclo. Que estemos en el inicio de otro es apurar bastante el camino. Lo que entiendo que estamos en la crisis de descomposición de un orden que llegó a formar subjetividades y instituciones, que ya no tiene confianza incluso en sí misma, perdió su temple, su capacidad de dirección, su guía, su sentido finalmente, pero la sociedad que tenemos es la que viene formada, hizo crisis, se escucha pésimo, voy a ver si ahora se escucha mejor, eso hizo crisis, pero la idea de que estemos ya en un nuevo ciclo no me apuraría tanto, diría más bien, tratemos de pensar por ahora el momento de la crisis que estamos atravesando, sus fundamentos en la sociedad que hizo la crisis, y al mismo tiempo quizás tener que volver a pensar en largo plazo para entender los tiempos que vienen. En el mismo sentido que hay que pensar en largo plazo hacia atrás, es decir, 40 años, para entender lo que fue octubre, así también creo que para hablar de nuevos ciclos habría que estar imaginando y dando un rodeo también por el largo plazo. Las cuestiones que octubre deja en la mesa pueden tratarse con alguna posibilidad de encontrar fórmulas de desarrollo. Eso diría por ahora para vamos a dar esta entrada. Ok. Manolo, vas a tener que ver cómo me han escrito varios que no entienden bien. Entonces vamos a tener que ver que o te acercas o no sé qué, a ver si logramos No mejorar. sé, puede ser que esté pasando en el computador. Ahí cuando te acercaste se sintió mejor. Katia, ¿quieres seguir tú? Katia. Sí, claro. Sí, bueno, para empezar porque son dos preguntas que en realidad nos llevan a lugares distintos, ¿no?
para empezar, y quizá cortamente, un poco en lo que había planteado Manuel, yo estoy de acuerdo que en lo que estamos es un momento de recomposición. Y ese momento de recomposición, lo que sí creo que hay que recordarlo, no empezó en octubre del 2019, vuelvo a insistir. Creo que en octubre del 2019 lo que ocurrió es que hubo una cristalización y ese momento de recomposición se entró a la esfera política, entró en otra esfera y al mismo tiempo reverberó, dio palabras, dio una narración también a la sociedad del momento que estaba viviendo. Pero ese momento de recomposición me parece tiene ya bastante tiempo y es una recomposición que bueno, es lo que los estudios me mostraron, ha tenido que ver con esta recomposición de los principios, de las lógicas que hoy nos que nos parecen inaceptables o nos parecen aceptables para la vida en común. Todos esos principios comenzaron a debilitarse, a ponerse en tensión, a cuestionarse. Yo creo que desde hace un buen tiempo atrás, por lo menos los trabajos en los años 2000 ya comenzaban a mostrar eso, se convirtieron, yo lo explicaría, o sea, yo viendo mis trabajos lo pensaría de esa manera, yo creo que se convirtieron de malestar en irritación en un determinado momento, una irritación social muy importante que ya uno puede encontrarla hacia finales de los años 2000, y esa irritación tuvo una expresión política masiva, porque han habido muchas expresiones políticas de la irritación, por supuesto muchas movilizaciones a lo largo de este tiempo, pero masiva en octubre del 2019. Yo pienso que una de las cosas más importantes de octubre del 2019 es el hecho de que demandas, irritaciones, movilizaciones políticas, lo que tuvieron, lo que fue importante en ese momento fue la masividad que adquirieron, es decir, que las sociedades de manera muy importante y masiva, no solamente en las plazas, sino a través de las encuestas, nunca hay que olvidar el grado de aceptación, de apoyo que eso tuvo, reconoció esas demandas como suyas, le dio nombre a lo que estaba viviendo. Yo creo que eso ha sido extremadamente importante. Entonces, un momento de politización, por supuesto, entra en ciertos carriles políticos, pero al mismo tiempo es un momento en que en esa cristalización política hay palabras que se les pueden poner de manera colectiva a lo que eran testimonios más o menos individuales o de grupos pequeños. Y eso me parece esencial, eso creo que marca un punto de inflexión muy importante, pero su destino no está todavía definido. Creo que está absolutamente abierto cuál es el destino que eso tiene. Y yo creo que las causas en términos del neoliberalismo, quizá podemos hablar de eso, Yanira, como a lo largo de este tiempo, porque yo creo que es una cosa bastante larga y nos habían pedido que no fuéramos tan largos, pero como para también abordar lo que tú habías propuesto. Sí, yo creo que decir neoliberalismo hoy es muy grande probablemente, pero es la palabra que comenzó a usarse desde hace 2 años o 3 años atrás. Hasta antes de eso, o unos pocos años atrás, las personas hablaban del sistema y el modelo y no tenía nombre. Y esto, el neoliberalismo terminó ocupando lentamente el nombre, o sea, el lugar del sistema y el modelo, que es una manera particular en que los individuos, los miembros de esta comunidad política, esta comunidad social, hablaban de las formas concretas en las que tenían que enfrentar la vida social de manera permanente, aquello que entendían, que producía todo aquello que tenían que vivir. Entonces, creo que da para más largo, no quería extenderme mucho más, pero me parece que podemos retomarlo un poco más. Pero solo lo que quiero decir es que sin duda hay otras dimensiones, ¿no? Dimensiones que están en juego en todo eso que se produjo, no solamente la dimensión económica, hay dimensiones relacionales, culturales, hay transformaciones en las asimetrías de poder, por ejemplo, en términos de género, que participan. Pero el liberalismo terminó siendo como la palabra... la sombrilla de todo esto, como antes había sido la denominación del sistema del modelo, según mis investigaciones, en todo caso. Ok. Juan Pablo. Bueno, gracias por la invitación. Para tratar de no repetir,
yo diría, me parece interesante, digamos, pensar en qué medida este no es un nuevo viejo ciclo, ¿no? Más que un nuevo ciclo, ¿no? Y si uno mira desde la larga duración, un poco en el sentido que decía Katia, me parece que lo que genera, digamos, el estallido y su después, digamos, es la agregación de movimientos y de descontentos y de conflicto social que estaba larvado, que estaba muchas veces abierto a nivel de comunidades locales, a nivel de grupos funcionales, y que de alguna manera se agrega en el contexto del estallido, y desde ahí se nombra y se resignifica, digamos, con un sentido mucho más colectivo de lo que tenía, ¿no? A eso le falta, en mi impresión, vertebración, y eso es incipiente, ¿no? Pero yo creo que estoy plenamente de acuerdo que eso viene, digamos, de mucho tiempo atrás y no es del 18 de octubre y de los días previos. Pero también en otro sentido yo diría que este es un nuevo viejo ciclo, digamos, en una perspectiva más larga. Mi impresión es que la historia chilena, cada 30, 40, 50 años, el pueblo se le sube a la élite, ¿no? Y esta es una sociedad que históricamente ha tenido problemas para zanjar estas subidas del pueblo a la élite, ¿no? Entonces, en un sentido, esto no es nuevo. Esto le ha pasado a Chile muchas veces en su historia. Lo que es nuevo es que por el momento ha tenido una solución diferente a la del pasado, que ha sido hasta ahora la guerra civil o el golpe de Estado, ¿no? Pero esta es una sociedad que tiene una estructura estamental, y ahí, digamos, refiero a los trabajos de Manuel, y que le ha costado mucho, digamos, negociar esa estructura y transformarla, ¿no? Y los problemas que hay con esa estructura recurren con distintos sesgos de época y con distintas manifestaciones que tienen que ver con el periodo por el que estamos transitando, pero recurren como problemas estructurales de una sociedad donde la élite y los sectores populares tienen problemas para encontrar un modelo que los incluya a ambos, ¿no? Respecto a qué es lo nuevo de esto, yo creo que es la promesa de canalización institucional aún incipiente, ¿no? Yo creo que esa canalización institucional tiene mucho que ver con la incorporación política de jóvenes sectores populares que antes estaban más en la calle que en la arena institucional. Hoy tienen una pata en cada lado y eso es positivo, ¿sí? Tampoco hay que olvidar que hay una parte importante de la ciudadanía que no se ha incorporado a este proceso tampoco, ¿no? En ese sentido, nosotros acabamos de hacer una serie de focus esta semana en Alto Hospicio, en campamentos, y lo primero que tuvimos que hacer para iniciar los focus es dar la noticia del proceso constituyente. La gente no sabía del proceso constituyente. Nosotros fuimos a hablar del proceso constituyente y no había básicamente noticia del proceso constituyente. Entonces creo que hay, digamos, todavía un desafío enorme en ese sentido también. Y concuerdo respecto al neoliberalismo. Creo que hoy es un concepto muy amplio, y que lo que hay en términos de causas es una combinación de una trayectoria que combina modernización capitalista, vinculada también a situaciones de abuso, a redes de privilegio y de mantención de esos privilegios, a cuestiones que tienen más que ver con instituciones del patriarcado y la politización de los temas de género en ese contexto también, el endeudamiento de la clase media, los casos de corrupción,
¿no? Y todo eso, digamos, es un cóctel que termina eventualmente catalizando lo que vemos en el estallido, pero de nuevo, viene de un largo plazo y viene de una acumulación de conflictos y de frustraciones que no tenían capacidad de ser voceados en esta sociedad. ¿Me permites un comentario, Víctor? Por supuesto. De retomar ahí. Escuchaba a Katia, ¿no? Cuando plantea, llegó a nombrarse, y al nombrarse se supo todo, puede decirse, como dice Nietzsche, ¿no? Y pudo nombrarse el todo, porque de algún modo el proyecto de sociedad que logra desplegarse tiene esa matriz de origen. Está formado de punta a cabo en una voluntad constructora de una sociabilidad disuelta, se puede decir, y plenamente logrado casi. Y en ese sentido, yo no sé si discrepo, pero quiero marcar dos asuntos. Uno, que creo que efectivamente lo que explota en octubre es el cotidiano neoliberal. Ahí está lo esencial, en las contradicciones o torsiones que el vivir este modelo le va a importar a las clases populares, que va a ser irrespirable ya seguir jugando el juego al que te acostumbraste y que viviste, por último, según viste que todos iban hacia allí y que no había alternativa. Hasta tus representantes parecían felices en el baile, de los que se sumaban, digamos, a esta historia. Los dolores y las torsiones se iban viviendo, como bien decía Katia, en esas trayectorias personales. Bien, pero no es casual, por lo mismo que no es casual el cuándo y el por qué. Y en el cuándo y el por qué tenemos la maduración de los procesos neoliberales, propiamente tales que ya en 2000, 2005 mostraban fatiga de subjetividad. Ya había esa disconformidad, pero al mismo tiempo se siguió jugando. No cayó el 2005, no cayó el 2011, la confianza incluso de algunos en el momento. O por lo menos la idea que había que seguir jugando. Se siguió jugando de hecho hasta octubre, más o menos. Cuando madura la generación que había hecho el camino del tú puedes, que fue la última fuga hacia adelante, que se acudió a fines de los 2000, y por otra parte, las primeras generaciones de jubilados saben lo que todos sabemos, ya era la hora en que esas experiencias iban a ser la masa que iba a ser la fusión y al grito de lo que fuere iba a tener un eco como el que hubo y que refleja un asunto fundamental. Ese orden no vuelve más. No volverá el mensaje del tú eliges y tú eres el individuo, y por otra parte tendrás que seguir viviendo siempre en el estamento al que pertenece. Eso que dejó de verse por 20 años, 30 años, porque hoy día hablamos de pueblo, y hasta nos preguntábamos qué, pero durante 30 años nadie lo nombró, como si eso fuera no sé, un tabú. Hay que preguntarle a la izquierda, la centro izquierda, como se denominó, ¿dónde se le perdió aquello de los intereses populares, por ejemplo? Incluso cómo cuesta reencontrarlo como noción. Y digo que, y ahí termino, que la crisis del neoliberalismo no solo arrastró lo que quedaba de ese proyecto como confianza histórica, no como etos e instituciones que siguen ahí, incluso como prácticas de eco que repiten sus modos, sino que además puso sobre la mesa el cadáver de los estamentos, como decía Juan Manuel, Juan Pablo. En el sentido de que, en definitiva, el juego del individuo que nos propuso este tipo de modernidad neoliberal chocaba con una estamentalidad que proseguía respecto a la asignación de los resultados. Entonces tenía que jugar a ser héroe moderno competidor y ser con mentalidad de inquilino resignado al estamento. Pues esto siguió rigiéndose por la educación particular del 8%, como siempre. Bueno, estas dos cosas no son compatibles y ambas están sobre la mesa. Termino aquí. Creo que se ha objetado bien el neoliberalismo. Me sorprende que pueda olvidarse de lo que octubre también objetó fue el estamentismo, porque octubre fue profundamente de clase. Nadie puede olvidar el rasgo de clase. No estuvo la clase media diciéndolo, no estuvo la FED, no estuvo la FEUC. No hubo nadie de hecho.
estaban todos. Y esos son los componentes que yo creo que quedan como otredad o como restos, incluso a nuestros, a veces, análisis o a nuestros actores. Bueno, eso es por poner unas marcas. Creo que el debate precisamente permite ver todo lo otro que va a congregar, todas las otras expresiones que van a encontrar el vacío político y el momento de avanzar. Todo lo que se pudo, y bien hecho, y nos marcaron el camino. Pero para mi juicio, octubre es esencialmente de generación de clase, según viene desde el cotidiano neoliberal que se jodió a esa generación. De ese modo irrespirable, y que deja planteado sobre la mesa el principio que nunca hemos podido tomar, como decía Juan Pablo. Todavía nosotros no tenemos ni la modernidad terminada, porque fracasamos en esa idea de terminar con los estamentos. Lo pensamos y no lo logramos, y ahí quedó, luego nos olvidamos, como si lo hubiéramos logrado, e inventamos el cuento de las clases medias, ciudadanos, superior, etcétera, y ya no había dualidad en sí. Y octubre fue profundamente dual, creo yo. Y nadie que no fuera sensible a esa dualidad podría hablar en nombre de eso. Bueno, digo, para poner algunos aspectos, de agua a la conversación. Ok, Katia y Juan Pablo, bueno, y Manolo, la verdad es que siéntanse libres de hablar un poco más largo. Y la idea es que podamos ir conversando, pero que alcancen tranquilamente a desarrollar su idea, no se sientan limitados y también no esperen necesariamente las preguntas nuestras, porque perfectamente ustedes podrían reaccionar a lo que ha dicho recién Manolo. No sé si... Sí, Sí. sí, a mí me gustaría, yo entiendo, Manuel, cuando tú dices que que lo que se instala, si te entendí bien, porque hay una partecita que se me perdiste, y era como la parte más importante, ahí se nos perdiste, pero entiendo que, entiendo que lo que estás subrayando es como el retorno de la clase, ¿no? Eso es lo que estás planteando, ¿no? Que octubre implica este retorno de la clase como clave. Yo quería solamente hacer un alcance, porque yo creo que es un punto que uno podría conversar, pero es un retorno a dónde, ¿no? Yo en los años 2000 hice una investigación que luego salió publicada en un libro del 2009, que se llama Habitar lo Social, y en esa investigación, yo había empezado esa investigación pensando que lo que iba a encontrar, estaba tratando de analizar algunas cosas, que iba a encontrar es que la clave de género era la más importante. Estaba segura que eso era lo que yo iba a encontrar. Y cuando yo llegué y hice esa investigación, era evidente que la clave de género no era el punto, que había una lectura, que era una lectura de clase, pero de nuevo cuño, ¿no? Que terminaba siendo una lectura, y seguramente tus trabajos también, una lectura de clase que sin el registro ese del discursivo que te da el mundo colectivo, se expresaba como nosotros los pobres, ¿no? Nosotros los pobres. Y esa investigación, una cosa que fue súper decisiva para mí, porque sin que lo otro estuviera ausente, pero la manera en que la clase, eso, ¿no? O sea, la manera en que esta división, que se producía esta división, de hecho me hizo pensar en algún momento que ese libro debía llamarse La división moral. La división moral en el sentido de que las experiencias estaban produciendo una relación con lo social, una relación con el mundo y con los otros, y una relación dentro de la sociedad que estaba marcada por este grado de división extremadamente alta, porque las experiencias te marcan lo que piensas sobre tu sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo quizá la pregunta que te hago es, la pregunta retórica que hago es, ¿el retorno a qué? Porque eso estaba como una manera de entender las propias experiencias, de entenderse a sí mismo, y pero sin ningún otro lugar más que el proceso que se estaba llevando socialmente, porque lo que ocurrió, a mi juicio, es que estos procesos sociales que tú los detectaste muy bien y los estudiaste con mucha fineza, además, mucho antes, porque participaste en otras investigaciones colectivas en que tu nombre no aparecía, pero aparecían los resultados, en todo ese trabajo que tú realizaste en ese tiempo, yo creo que estaba esto, pero había procesos sociales que estaban aconteciendo sin que
digamos, sin que pudieran ser traducidos en un lenguaje político colectivamente, ¿no? Que creo que eso es una cosa que ocurrió. Entonces, el factor sorpresa es un factor que tiene que ver más bien con que se lleva a cabo esa traducción, y a la hora de que se lleva a cabo esa traducción, aparece la clase, que estaba todo el tiempo ahí. O sea, yo recuerdo los años 2000 haber dicho, no, porque la clave de interpretación es una, y que está escrito en este libro, es una interpretación de clase de nuevo cuño, pero es clasista, o sea, esto es clasista, y haber recibido como miradito, o sea, no sé, bueno, sí, pero la clase y toda una discusión así como súper así, que la clase es esto, la clase no es otro, y ya. Pero eso es otra cuestión. El punto es que independientemente de que no fuera la definición marxista tradicional clásica, lo que sea, de lo que es clase, había esa cuestión de clase estaba. Entonces, eso, el retorno, ¿a qué? El retorno a la política, al retorno a una discusión más colectiva, ¿no? Claro, y la relación entre política y clase social. Claro, claro. Y de ahí viene, digamos, una negación de toda la institucionalidad política, digamos, que estaba asociada fuertemente a cierta clase social y no a otras, ¿no? Y que estaba, digamos, y era el eco y lo que representaba el modelo, el status quo, digamos, a mí me parece fundamental esto que está planteando Katy y Manuel. O sea, yo creo que lo que pasa en el estallido es que se pasa de algo que se sufría individualmente y la clase era vergonzante, en el sentido de que tú no habías logrado y tu familia no había logrado y tú no habías sido capaz, ¿sí? De ser parte del modelo, ¿no? Y de que te fuera bien, ¿no? Y a mí me parece que se da en dos niveles. O sea, por un lado se da a nivel de que el estallido es el encuentro de gente que antes pensaba que su fracaso era un fracaso individual, que era un fracaso atribuible a sus propias pifias, ¿no? Y que si estaba jodido era porque había hecho algo mal, ¿no? Y hay un encuentro entre un colectivo que se encuentra con los mismos problemas y de alguna manera resignifica eso en clave de clase y en clave anti-institucional, digamos, establishment, ¿no? Y lo segundo que a mí me parece es que hay una componente que uno lo ve, digamos, estoy pensando en un par de entrevistas, digamos, que me vienen a la cabeza ahora en zonas de sacrificio, hablando con gente sobre el medio ambiente, la salud, ¿no? Y de ahí las personas, digamos, muy rápidamente transitan de los problemas de salud, los problemas medioambientales, que son por los que vamos a hablar, a el endeudamiento de sus hijos o su hija con el CAE, cómo ese endeudamiento con el CAE hoy no le permite acceder a vivienda, ¿no? Cómo se tiene que ir de allegada con sus hijos porque, digamos, tienen que, digamos, básicamente juntarse porque las pensiones no dan, ¿no? Entonces, de alguna manera estos problemas, estos derechos sociales negados, digamos, o vulnerados por el modelo, que muchas veces se ven en clave, digamos, como funcional o de una política pública y no otra, me parece que empiezan a ser vividos como también en clave colectiva a nivel familiar y se da un proceso en el cual los problemas de endeudamiento por la educación, los problemas de salud, los problemas de pensiones, los problemas de vivienda, empiezan a ser sentidos como claves del modelo, ¿no? Y desde ahí, digamos, también me parece que se contribuye a esta activación de un clivaje de clases, ¿no? Oye, una pregunta que creo que viene justo a lo que están hablando es que ya no solo el estallido, porque después vino el triunfo del apruebo y después vino la elección de la Convención Constitucional con la composición que tiene. Y ahí yo creo haberles escuchado, si no me relatan, a los tres
algo parecido con palabras distintas, de decir que el resultado de la convención y producto de todo lo anterior, no podemos necesariamente ver el triunfo de la oposición o de la izquierda. El que me recuerdo con más claridad, porque usó una palabra notable ahí, fue Manolo, que dijo, aquí triunfó la otredad. Aquí lo que se expresó más que lo anterior es la otredad. ¿Hasta dónde o cómo relacionan esta pregunta con lo que estaban recién conversando? Manolo, Bueno, acércate lo más posible, porfa, al... Voy a tratar de lograrlo, disculpen. No sé qué pasa. Ahí se siente bien, por ejemplo. Voy a dar dos respuestas. La primera, respecto a lo que en ese momento, cuando esa noción estaba pensando, era la pregunta, ¿usted cree que ha triunfado la oposición y es un castigo al gobierno? Y planteé, no es una oposición a este gobierno, sino una oposición a ambos, la otredad a ese sistema, gobierno-oposición. Bien. ¿Y dónde está la diferencia? Para mi juicio, en la primera mirada, que creo sigue siendo válida, pero no es completa, fue la otredad fundamental, la clase popular que nunca había estado representada aparecía. Me refiero a los colegios municipales y particulares subvencionados, para entender. No veo otro gabinete y otra cámara chilena donde la distribución de los puestos representantes de algún modo de mayoría a las mayorías. Y eso me parecía ya la otredad fundamental negada. También la otredad étnica, que en Chile van juntos, porque quien dice la razón mapuche, dice también la razón popular. Porque decir mapuche es también decir mapuche pueblo. Mapuche no son de las clases dirigentes. Y en Chile la dominación ha estado articulando este estamentalismo étnico. Los mestizos, las mestizas, que son los que estábamos en los colegios estos, que nunca aparecen en la foto, aparecían. Esa otredad en la primera. No solo los más otros, sino los más mismos, las mestizas populares de Chile, que nunca han aparecido, ahí están. Y por muchos caminos distintos, ante el vacío político. Segunda lectura. Sobre esa diferencia que apareció, esa otredad que ahora es reconocida, la idea es, Chile es una sociedad, como decía Juan Pablo, que se ha modelado, se ha especiado en torno a una etnia y una clase. Y a los demás les ha llamado por lo mismo feos, fracasados y pobres. Estarán bien si intentan el blanqueo, es algo que nos caracteriza. Y si viene un hermano peruano, nos parece raro, como xenófobos. ¿Cómo vamos a ser xenófobos con una persona peruana igual a nosotros? Por lo más parecido. Somos propiófobos, tenemos fobia de nuestro mestizaje. Y eso sale ahí. Eso es lo que veo como reparador en esa asamblea, como la otredad que se muestra. Estos somos. Se parece mucho más a la sociedad que todos vemos que al modelo que nos han impuesto, que nos ha dejado siempre libre. Siempre fallidos, siempre como faltantes, como carentes, como siempre fatal. Estudiaste, pero no te da de práctica. Y creo, y ahí termino, la segunda dimensión de otredad que va a ser fantástica es que aparece como un Chile plural. Porque eso fue fantástico, porque aparece lo popular y articulado sobre lo popular la pluralidad sociocultural notable, y ahí sí entran todos, creo, los colectivos, las minorías consistentes, que habían hecho resistencias, reivindicaciones por múltiples agendas, entran y ocupan el espacio vacío de un sistema político que ya estaba puesto. Pero por lo tanto, dos respuestas, ¿no? En la primera, la otredad, de nuevo, la aparición de eso que nunca vemos, que es la clase popular en sus colegios. Digo yo, hasta Joaquín Lavín lo dijo, ¿no? No habrá un gabinete en el futuro que no tenga la representación que tiene esa familia. ¿Cómo va a ser si no tiene esa paridad? Y en eso lo aprendimos también de la paridad de género. Por otra parte, es esa otredad de un Chile plural, no de un pueblo unitario, esencial, nada. De un pueblo que está a la búsqueda de sí mismo también, creo yo. ¿Cómo podría saber si recién está pudiendo nombrarse como tal? Sin que sea algo esencial, repito. Es algo
una mayoría a construir. Okay. Yo creo que sobre todo también te han nombrado a ti con esta pregunta, Juan Pablo, pero, pero a mí me gustaría decir que yo un punto que yo quisiera poner es que efectivamente algo que apareció y que es esencial es esta cuestión de la sociedad plural, ¿no? Y creo que es extremadamente importante lo que acabas de mencionar. Pero en esa pluralidad también, no, yo creo que hay un punto que poner ahí, que me parece, es mi impresión, había mucho más compacidad, mucho más claridad en lo que no se quería que lo que se quiere. Entonces, yo, no sé, siempre tiendo a tratar de tener cuidado y de pensar en qué medida las interpretaciones que uno le puede dar hacia dónde esto podría ir, hacia dónde, cómo podría ocurrir, se podría tener un problema cuando uno hace como una exigencia, o uno interpreta, genera interpretaciones que en realidad capturan probablemente una parte de las salidas que quería ese grupo compacto que por momentos llegó a 70, 80% de la población aprobando lo que estaba ocurriendo en la vivencia de desmesura, de desencanto, bueno, cosas que discutió en otro lado, etc. Pero yo no estoy muy segura que eso realmente signifique, o sea, que esa misma compacidad esté clara en términos de qué es lo que hacia dónde se quiere ir y qué es lo que se puede aceptar y qué es lo que no se puede aceptar. Y yo creo que uno de los riesgos muy grandes que tenemos delante es hacer interpretaciones homogeneizantes y asumir de que todos entienden hacia dónde tenemos que ir y que efectivamente el camino que uno piensa que debería tomar las cosas son el camino que todo el mundo quiere. Entonces, y yo creo que ahí volvería a lo que dijiste, Juan Pablo, ¿no? Que para hacer una cuestión, un focus group en, en alto hospicio tienes que primero explicar de qué se trata. Y ahí volvería también, en realidad, a toda una cantidad muy grande, porque no solamente la pluralidad de los que votan, los que estamos movilizados políticamente, sino todo ese grupo enorme que no participa. O sea, y que no es que no participe, o sea, que el problema no es electoral, el problema es social. O sea, el que no participe no es siquiera o sea, no es un tema porque el bien de la democracia electoral, sino porque te está diciendo algo, y yo creo que resuena con algunas cosas que yo he encontrado en mis investigaciones, que quizás son de las cosas que más me preocupan, de movimientos, de como corrientes de desapego muy fuertes, que son desapegos sociales, no son desapegos que se pueden medir solamente electoralmente, que se miden de diferentes formas. Entonces yo pienso que hay que tener como cuidado, porque pronto uno dice, lo decía también por la cuestión del pueblo, ¿no? Uno dice el pueblo. ¿Quién es el pueblo en una sociedad tan plural como esta? Planteas, no sé, como ya los pueblos y no los pueblos no, o vamos poniendo en cuestión nuestros símbolos patrios. Y hay un argumento que es un argumento súper razonable probablemente detrás de esa puesta en cuestión, o por lo menos suspensión hasta que uno lo pueda discutir. Probablemente hay, probablemente no. No voy a plantear sobre eso, pero lo que sí uno puede decir es que hay una cantidad muy grande de personas para las cuales es incomprensible. Entonces, o sea, como el riesgo es que uno haga interpretaciones y que construya una versión de todo lo que ocurrió y que debería ocurrir sin tomarse el trabajo de persuasión, sin trabajo de explicación de lo que está en juego, ¿no? Porque para muchos, es la verdad, lo escuché decir en varios lugares, la verdad es que no escucharan el himno, que pueden tener muchas razones, ¿ah? Yo no estoy discutiendo eso. Era una verdadera afrenta, y eso no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda. Es como, ¿en qué me vinculo con mi comunidad? Con el himno, la bandera, me la llevo al estadio, y hasta nuevo aviso, la bandera es lo que produce ciertos sentimientos. Bien, no, eso es otra cosa, lo podemos discutir. Pero quiero decir, ¿cómo no construir de nuevo una exclusión de mayorías? ¿No? Yo creo que ahí hay que tener cuidado para el futuro.
A ver, una serie de cosas. Yo creo que la potencia y las limitaciones de la elección constituyente están en su carácter destituyente, ¿no? Y al destituir a una élite, promueve al mismo tiempo la incorporación política de quienes nunca habían estado autorrepresentados, ¿no? Y yo creo que ahí está su potencia. O sea, también esto me parece interesante, digamos, de nuevo, digamos, de estos mismos focos, ¿no? Un par de semanas atrás, en un contexto similar, justo cuando se estaba hablando y se estaba, digamos, como impugnando a Elisa Loncón por no haber tomado posición respecto a la Araucanía, no haber dicho esta frase sobre que no era Mandela, etc. Y en esa conversación, cuando hablábamos de la constituyente con la gente y cuando hablábamos de la política, la figura de Elisa Loncón aparecía vinculada a la siguiente noción, o sea, hay una política mala, ¿sí? Hay una política que está asociada a todo lo que no quiero ver, ¿no? Y hay una promesa de una nueva política, esa promesa de una nueva política está simbolizada en el hecho de que estos tipos eligieron a una mujer mapuche como presidenta de la convención, ¿no? Y eso es lo que a mí me da esperanza, digamos. Si realmente eligieron a esta tipa como presidenta de la constituyente, ¿sí? Eso a mí me da esperanza de que venga una nueva política, ¿no? Eso sigue estando ahí. Entonces, yo creo que eso da una legitimidad de base, digamos, pero es básicamente por la negativa, es por destituir al poderoso y al abusador y abrir el juego, digamos, a una nueva política. Pero ahí se abren dos desafíos, o sea, por un lado, no parecer lo mismo, que es parte de lo que en cierto sentido empieza a ser percibido respecto a la constituyente por algunos sectores. Y por otro lado, ser algo más que destituyente, ¿no? Construir una síntesis de algo nuevo, y eso es un desafío, ¿no? Más allá de eso, a mí me parece que hay algunos efectos interesantes de la elección y de sus resultados que pueden tener, digamos, que pueden haber cambiado, digamos, y generar un cambio cualitativo. Uno es la resignificación del poder del voto para sectores que antes no participaban y que hoy se movilizan y participan electoralmente, ¿no? Estoy pensando en jóvenes, clases medias, de sectores populares, ¿no? Que de alguna manera empiezan, digamos, a ver que votar tiene efecto, ¿no? En un país donde votar no tenía ningún efecto, ¿no? En términos de la rotación de élites y en términos incluso del poder destituyente del voto, ¿no? Y lo segundo, o sea, esto es más como un análisis más nerd de politología electoral, pero si a mí me decían en 2017, decime quién va a salir electo, yo miraba la plata que tenían para la campaña, ¿no? Era casi determinístico en términos estadísticos que los que gastaban más salían electos, ¿no? Y hoy el tener más plata para la campaña, el que te donen plata para la campaña, es un lastre, ¿no? Y te juegan en contra y te funan y me parece que eso es interesante, ¿no? Y esto está asociado también a que territorios y distritos que antes eran representados por liderazgos de las 3 comunas que aterrizaban 6 meses antes o 3 meses antes, hoy empiezan a perfilar y empiezan a potenciar liderazgos territoriales y locales para esos cargos de elección popular. Entonces, tal vez esos sean, digamos, cambios que
asociados a efectos de demostración de esta elección que sigan permaneciendo por un tiempo, digamos, como cambios significativos en términos de la política más electoral, ¿no? Lo último, y un poco respecto a la precariedad de la agregación, a la cual de alguna manera hacía referencia Katia, yo creo que hay que tener cuidado con ver un sentido, digamos, profundo en el cambio y una dirección de cambio relativamente lineal, ¿no? A mí me parece hoy que la elección próxima se juega en una clase media que hegemónicamente empatiza con el estallido, con sus demandas, con el proyecto constituyente, pero que hoy, por los efectos socioeconómicos del COVID, por la crisis económica, por problemas de inseguridad, empieza a pensar que tal vez las seguridades del pasado, aunque fueran muy sufridas y fueran muy precarias, eran seguridades, ¿no? Y entonces, ojo con leer estos cambios, digamos, como cambios, como un realineamiento. Yo no creo que acá haya un realineamiento, lo que creo es que hay un panorama social muy fragmentado, y hay mecanismos de agregación que en algún momento, digamos, generan un resultado, pero ese resultado puede ser muy estridente en su número y en su porcentaje, pero también es muy frágil en términos de su sustentabilidad, de su organicidad, en términos de su densidad ideológica, etc. Y yo pondría esa nota de cuidado, creo que alineado con lo que acaba de decir Katy. Yo tengo una pregunta, tratando de retomar los múltiples hilos, ¿no? que evidentemente cada uno daría para hacer una reflexión por su lado, pero en el fondo lo que nos están comentando es la presencia de una serie de movimientos que en algún sentido son paradójicos. Esto también se había dicho mucho a propósito de esta irritación, ¿no? Que es la expresión que ha puesto de relieve también Katia, y cómo esa irritación se produce en un país que supuestamente venía, digamos, acumulando riqueza, servicios, etcétera, y con un sistema relativamente estable en términos democráticos. Es decir, hay una cuestión un poco contraintuitiva respecto de esa irritación. Y si esa irritación es, como decían ustedes, agregativa, para utilizar la misma expresión que acaba de plantear Juan Pablo, ¿cómo se construye lo colectivo? ¿No? Esto me parece bien interesante, porque lo colectivo en una tradición comunitaria tiene ciertas expresiones, y lo colectivo en una tradición individualista, neoliberal, ¿no? Que parte de la desconfianza hacia la autoridad, que ha tenido desapego respecto a la representación, que desconfía también de todo lo que huele a partido político. ¿Cuáles son los ejes que ustedes están identificando como parte de ese proceso, que parece también un proceso difícil, contradictorio en sí mismo? Me permite un comentario sobre lo de la paradoja. Esta palabra, paradojalmente muy permanente, viene del 98, precisamente. Y en realidad yo no sé si es paradójico. Ese fue un nombre que se acuñó en ese momento para encajar el dato que había que informar de que había malestar. Y el informe de algún modo se llamaba el malestar. Y se le llamó las paradojas de la modernización, porque no podía ser que hubiera malestar en medio de ese éxito. Pero fue paradojal solo para los que hoy día lo ven con perplejidad, por no querer encajar ya en ese momento la fatiga que empezaba a mostrarse. Y lo que yo planteo es que en realidad es paradójico nada. Uno observaba en 2005
el relato de los jóvenes, era evidente que eso iba a donde fue. ¿Por qué? Por lógica. Porque lo que estaban construyendo, y el tú puedes no hizo sino dar una fuga más hacia adelante, era construir un orden subjetivamente contradictorio, quebrante, que costaba como sujeto de las clases, a los trabajadores. Entonces, era como contradictorio, más bien que te invitaran a promoción individual y al mismo tiempo te confirmaran la lógica estatal. Fue paradójico porque nos creímos el cuento del modelo, porque nos creímos el progreso y el desarrollo. Cuando era solo la salida de la pobreza, que no es poco, y cambió la conversación de Chile. Eso es verdad. Pero sobre eso se construyó todo un mito que ya no había pueblo, ya no había nada. Eran todos clases medias, todos consumidores, y este era el modelo y estaban con malestar. Pero ¿de qué están molestos? Eran molestias como la de los consumidores de Europa. Entonces creyeron, y se la creyeron. Y así seguimos. Y la modernidad es así un poco triste. En vez de percatarse que estaban torciendo sujetos con un modelo incoherente, ¿no? Y que eso se iba a cobrar. Eso para mí respecto a lo primero. Y a lo segundo que tú planteas es muy cierto y tiene que ver con lo que yo planteaba al inicio. No sé si estamos en un nuevo ciclo o hayamos empezado el proceso instituyente, como bien distingue Pablo. Se acumuló suficiente energía desestabilizadora, pero no hay condiciones ni cultura política, ni bases sociales organizadas, ni un proyecto de sociedad. Es solo el desarme total de lo que había, que era muy fuerte, pues estaban todos de acuerdo, ¿no? Absolutamente, de eso que llaman la centro-izquierda hasta la centro-derecha, que sería todo Chile, y algunos hablan, ya tengo consenso en que estoy bien. Entonces, estamos en esa perplejidad porque necesitan, digamos, están en esa perplejidad porque se necesita interpretar la crisis que se venía acumulando y asumir que no tenemos repertorio. Yo digo que nuestro problema es el largo plazo, ni siquiera el corto plazo, que ya tiene lo suyo de sensatez, urgente, y que pueden darse todos los resultados que dice Juan Pablo. Pero yo lo pienso desde los 40 años, por delante. Y para allá creo que habría que mirar, no con una propuesta, que no la tengo, ni creo que nadie la tenga, pero sí con la necesidad entonces de pensar en cómo construir una mayoría potente para llegar a estos 40 años. Eso significa voluntad política, histórica. Ahí es donde me acuerdo siempre de Tomás, la unidad social y política del pueblo. Que fíjate, tiene nociones también muy vagas, genéricas, pero es esencial. Como decía Katia, hay que construir esa mayoría. Y esa mayoría será plural, esa mayoría tendrá modos distintos de entender sus aspiraciones. Hay un componente de veto neoliberal que va por todos nosotros, y venimos jugando los 40 años. Hay una parte del pueblo que está quebrantado por la crisis, que quisiera que no hubiera habido, como bien dice Juan Pablo, en parte de la clase media, pero también en las clases populares, ¿no? Y eso no lo hemos escuchado. Claro, harto que se escuchó de ellos y se habló por ellos y era como la única voz durante tanto tiempo, eso es verdad. Ahora pasaron a la nueva minoría, por así decirlo. Pero no por eso, como bien dice Jaque, puede jugarse a una suerte de abuso de mayorías bien frágiles, por lo demás. Más bien la pregunta es cómo hacernos cargo de las preguntas estructurales que dejó Cruz y que veremos si se pueden responder en la constituyente. Yo ahí abogo por entrarle fuerte a la primera página, no a normas constitucionales, pero sí a un lugar de afirmación de que en esta sociedad habrá posibilidad de apego. Y esta sociedad se preocupa de sus elementos, de que sus elementos son parte de un conjunto, asuntos tan básicos que la Constitución del 80 negó en la primera página. No son normas constitucionales, son principios de ordenación social. Creo que ahí hay mucho que hablar. Proyectos de elecciones presidenciales también debiera jugarse. Echo de menos en este contexto que se hable del problema del empleo y la matriz productiva y el tema de la desigualdad. ¿Quién está hablando hoy día fuerte de la desigualdad? Fíjense cómo se nos va. ¿Por qué? No ocupa el lugar central que ha ocupado en Chile por siglos. Y no está en el centro de la discusión. Están otras modalidades. Y la matriz productiva. Y ahí se juegan las pinzas que le ha costado las biografías de los sujetos populares. Por ser de ese estamento, esos puestos de trabajo.
Ese esquema es el que yo creo no soporta 20 años. Esa matriz productiva, esa matriz social y ese sistema político que miraba y debilitamos la sociedad. Ya era débil porque no habíamos hecho la modernidad, el neoliberalismo la descontó en lo que tenía. Se corrompió clase política, se hizo electoralismo clientelar, se hizo debilidad del Estado, Estado seco, por así decirlo. Cualquiera le sacaba los y se la sigue sacando. Entonces creo que para lo que viene hay que partir con mucha humildad en el sentido de partir de abajo, entendiendo la diversidad, la pluralidad, las emociones ambivalentes, contrarias que esto nos genera. Y a mí me tranquiliza, entre comillas, pensar como pensábamos en el 78 a largo plazo. Porque a corto plazo cuesta ver a veces. Y la urgencia que pone esto es histórica. Eso no quita que haya que discutir ahora. Y en ese sentido creo que para la elección presidencial un paso bonito sería que hubiera un actor político que interprete esta cuestión. Que diga, este país no es sostenible con esta matriz productiva y con esta matriz estamental. Cuando la derecha habla de igualdad de oportunidades, por ejemplo, y nadie responde. La señora Cubillos puede permitirse incluso pavonear de la zona. Destruyen al Instituto Nacional porque no quieren que haya meritocracia. Como si en Chile hubiera habido alguna vez meritocracia. Y nadie le responde. ¿Por qué no decimos, vale, igualdad de oportunidades ahora ya? Eso en Chile subestima, creo yo. Claro, aquí no ha habido la revolución esa que terminaba con los estamentos. Entonces, afirmar igualdad de oportunidades, fíjense ustedes, es muy disolvente. Yo usé el concepto poco extraño del liberalismo popular, alguna vez. Precisamente para nombrar no un maximalismo, sino las propias contradicciones que está esta sociedad inevitablemente. No es soportable este régimen de apellidos con esta matriz productiva. Así se cocinan las biografías de Chile, creo yo. ¿Alguna reacción? Yo, digamos, no escuché muy bien a Manuel, pero reaccionando a tu pregunta, Janine, ¿cómo se construye organización? ¿No? Yo creo que normativamente muchas veces nos cuesta reconocer y entender los procesos históricos que están detrás de las cosas que nos gustan en el presente, ¿no? Por ejemplo, el pacto que articula la concertación, ¿no? Y que mucha gente hoy añora en términos de su capacidad de diálogo y negociación y gobernabilidad, ¿sí? Eso tiene atrás años de exilio, de clandestinidad, de autocrítica respecto a la unidad popular. Es un grupo de gente, digamos, que tiene muertos en común, que tiene sufrimiento en común, y que luego, digamos, décadas después actúa junto en política, digamos, y actúa con ciertas claves que vienen de esa historia, ¿no? Entonces, todo esto para decir, si uno piensa en organización política, por ejemplo, como partidos políticos, ¿no? Los partidos que muchos de nosotros desde la ciencia política decimos son necesarios para la representación democrática, no existe democracia sin partidos políticos. Bueno, si uno mira, digamos, en el caso de América Latina, los partidos políticos provienen de años de violencia. Los partidos políticos que sobreviven provienen de, y esto es muy feo decirlo, digamos, pero son comunidades de sangre, ¿sí? Y esos partidos políticos se han ido destruyendo por el cambio generacional, porque ese cambio generacional rompe, digamos, esas comunidades y las renueva, pero les hace perder, digamos, sentido colectivo, ¿no? Y muchas veces no reconocemos, digamos, la historia que hay detrás de las cosas que en el presente apreciamos, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos,
por supuesto, digamos, esa concertación que muchos añoran, o que algunos añoran. Manuel dijo que esto era la nueva minoría, ¿sí? Era un diálogo y era una negociación fuertemente excluyente, ¿no? Y eso está claro, y esos son los límites que tuvo. Pero eso por un lado respecto a organizaciones. Y lo otro que a mí me parece que es clave para entender el problema o los desafíos de este tiempo, ¿no? Es que durante muchos años esta sociedad destrozó comunidades, destrozó organización social. Pensemos en los sindicatos, ¿no? O sea, parte importante del problema que hoy tiene el empresariado es que no tiene sindicatos con quien negociar. Todavía no se dan cuenta, pero ese es parte del problema, ¿no? Entonces, ganaron tanto y fueron tan dominantes en el sistema que se llevaron la mesa para la casa y hoy no tienen con quién negociar y quién sentar a la mesa, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que muchas veces, y esto viene, digamos, de la observación de un extranjero, ¿no? Creo que ante ese vacío tenemos como el tropismo en Chile de hablar con, digamos, con subterfugios, ¿no? No tenemos que hablar de Chile, tenemos que negociar intereses, ¿no? No tenemos un problema de cohesión social, tenemos un problema de desigualdad y de múltiples desigualdades. Creo que es muy chileno, digamos, eso de barrer bajo la alfombra muchas veces y pensar los problemas desde un lugar que niegan el conflicto y que niegan la necesidad de procesar conflictos. Esta es una sociedad que sublima sus conflictos hasta que le explotan en la cara. Porque tiene muy poca capacidad de tramitar conflictos. Y eso es falta de organización y asimetrías de organización. Y lo último, si pensamos eso en clave electoral y pensemos, digamos, no sé, creo que tenemos dos tipos de fenómenos, ¿no? Tenemos Lista del Pueblo, por poner un ejemplo, digamos, bien visible estos días. Liderazgos territoriales, cada uno en su comunidad, chiquititos, ¿sí? Por efecto y por destreza, digamos, del diseño electoral, logran irrumpir en la constituyente, pero luego no logran ponerse de acuerdo, no logran elegir un liderazgo, se tensiona, digamos, la organización y se empieza a quebrar, ¿no? Entonces, pueden sumar pedacitos chicos, digamos, pero no tienen capacidad de elegir un liderazgo, ¿no? O de ponerse de acuerdo, digamos, en algo. Y luego tenemos liderazgos nacionales que irrumpen, ¿no? y que de alguna manera generan cierto momento, ¿no? Pero que están todo el tiempo tratando o sea, como caminando sobre cáscaras de huevos para no embarrarla, para no juntarse con alguien que los fune, ¿no? Y escondiendo su organización y de dónde vienen para tratar de no tener problemas y mantenerse ahí, ¿no? Entonces, o sea, tenemos como ahí arriba los liderazgos, digamos, que no tienen y no pueden tener aterrizaje, y tenemos cuestiones aterrizadas que no pueden proyectarse porque se quiebran, ¿no? Y yo creo que esos son, digamos, ese es el desafío de la organización, me da la impresión. Y yo sumaría a lo que a la lista que vamos haciendo, así como de cosas que ocurren con frecuencia en el país, ¿no? Yo creo que hay una cosa que también es muy frecuente y que históricamente lo hemos visto y en las últimas décadas, es muy importante también, pero hay una tendencia a pensar que las cosas se resuelven muy rápido, y ahí yo volvería, ¿no? O sea, una especie de ganas de compresión y que todo se resuelva rápidamente, y yo volvería un poco a esta idea como de Manuel, o eso con lo que empezó Manuel, que en realidad estos van a ser procesos de largo plazo. Cuando uno piensa en este momento, que es un momento realmente de puesta en cuestión, yo creo, es antiélites, porque se está jugando no solamente un tema de neoliberalismo, sino yo creo que el otro lado también es
que tenemos nuevas aspiraciones de cómo relacionarnos unos con otros, cómo relacionarnos entre grupos sociales, que hay nuevos tipos de individuos, que estamos en una sociedad distinta, con aspiraciones, expectativas distintas, nos tomó muchísimo tiempo, ¿no? O sea, uno piensa en los años 2000, no sé, Manuel, o incluso en las clases en los años 2000, incluso en las conversaciones, era como que lo que ocurría, el modelo del neoliberalismo no se iba a ir nunca, íbamos a terminar muriéndonos todos, y el neoliberalismo no tenía ninguna posibilidad, ninguna, pero eran como mis estudiantes de primer año diciéndome, profesora, no, ya no tenemos salida. Y ese sentimiento tomó mucho tiempo para ir armándose, para ir recomponiéndose algunas formas organizativas, etcétera. Y yo creo que lo que viene va a tomar mucho tiempo de nuevo, ¿no? O sea, hay luchas contingentes, políticas muy importantes que se tienen que dar hoy, pero que va a tomar de nuevo mucho tiempo y que creo que quizá uno de los mayores riesgos es pensar que todo tiene que ser resuelto en esta tendencia, no solamente esta temporalidad rápida, sino una tendencia al encapsulamiento. Hoy creemos que, y se juega, se le pone a la Convención Constitucional una cantidad de expectativas que son irreales. ¿Y eso qué es poner tantas expectativas en la Convención Constitucional? Es encapsular en los problemas que tenemos, que la Convención no va a ser capaz de resolver, que la Convención, porque además no es su tarea, son otras las tareas que se han puesto, que además deberían tener respuestas políticas más concretas, ¿no? Pensando en un horizonte a largo plazo, y en ese sentido, lo digo de otra manera, Manuel, pero yo creo que estoy tratando de decir lo mismo, pero que eso significa o sea, formas políticas distintas, acuerdos políticos distintos, de largo plazo, de elementos como mínimos, ¿no? En situaciones tan urgentes y graves como la que estamos atravesando hoy con la pandemia o con el post-estallido. Entonces, yo pienso que esos dos gestos de encapsulamiento y de temporalidad rápida son extremadamente dañinos para la política y para la sociedad chilena. Creo que tenemos que realmente encontrar una manera de salir. Y la tercera cuestión que yo creo que es esencial, que uno tendría que pensar, y ahí voy a tu pregunta, Yanira, porque no me olvido de lo que has planteado, es que yo creo que uno tiene que diferenciar si la pregunta es por la organización colectiva o si la pregunta es por la producción de lo común. Y yo creo que una de las preguntas más urgentes es la producción de lo común. O sea, no digo que no sea importante la organización colectiva, pero allá hay un tema con la producción de lo común que está siendo cada vez, yo no sé, quiero insistir, a mí me dan obsesiones, porque son así como, ¿no? Como en una época existía, ¿no? Irritación, bueno, tengo una obsesión con esta cuestión porque es lo que veo todo el tiempo de todos los lados aconteciendo. Entonces, hay algo en esta construcción de lo común que no, para lo cual, y eso yo sí creo, no sé, Manuel, tú qué opinarás, etcétera, que yo sí creo que hay cosas a las que tenemos que no nos van a dar la solución. O sea, por ejemplo, hacer una crítica tan grande al individuo, ¿no? Ya esta cosa autonomía, etcétera, etcétera, es un error. Ya tenemos vuelta atrás. Gracias a que somos individuos autónomos y tenemos grados de individualismo aceptables para todo en este país de pronto, y que la autonomía es algo que uno puede reivindicar sin ningún resquemor para uno mismo, yo creo que gracias a eso también estamos en el lugar en el que estamos. Entonces, como hay que pensar cómo ese común se va a hacer de otra manera, que probablemente la idea de la comunidad que uno tenía y de lo comunitario no va a ser nunca más esa comunidad, que esas formas de pensar la comunidad y lo comunitario, como no estamos hablando de que lo comunitario no sea importante y lo local no sea importante, estoy diciendo las formas tradicionales no nos sirven más porque estamos frente a otro tipo de individuos, frente a otro tipo de expectativas, sobre otro tipo de dinámicas, sobre otro tipo de reflexión, o al menos de consideración acerca de lo que son las mediaciones, lo que no son las mediaciones. Si algo ha desaparecido en el último tiempo es la idea de que yo necesito la mediación de alguien. Por eso es que los partidos políticos tienen tanto problema. En realidad, porque todos creen que uno lo puede hacer directamente, o sea, da lo mismo. Y es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Es extremadamente peligroso porque mucho de lo que está aconteciendo, creo yo, ¿no? en este momento, el riesgo más grande que tiene es que
es que termina dando el espacio, ¿no? Dando el espacio para la solución de que el que gana es el más fuerte. O sea, una vuelta desde el lado de la fuerza. Entonces, yo diría, para responder, creo que es muy importante la cuestión de lo colectivo. Lo colectivo va a resolverse cuando uno admita fundamentalmente que estamos en una sociedad que es distinta y que ese colectivo tiene otras bases, y uno lo sabe cuando milita. Yo he hecho una investigación con militantes y uno sabe cuando milita y cuando ve las asambleas territoriales que es súper difícil mantenerlas, aparecen, desaparecen, se va la gente, los militantes son como puntuales, etc. Hay una cantidad de procesos, entonces hay que pensarlo desde otro lugar, por un lado, pero también, volvería a insistir, tenemos que volver a pensar lo común. Tenemos un problema con lo común actualmente, y eso, por supuesto, es una polarización, como lo ha planteado Juan Pablo en algunos otros momentos, que es una polarización que se monta sobre lo que está pasando en la sociedad. Por supuesto que eso está jugando, pero no solo está jugando eso, están jugando verdaderamente procesos sociales que hacen que esta cuestión de lo común sea muy complicada. Y eso que uno podría haber dicho que era una división de clases en un determinado momento, hoy día es mucho más complicado. Tú mismo, Manuel, has trabajado sobre la cuestión de las primeras generaciones que han entrado en la educación, etc. Eso ha cambiado completamente el paisaje de los sectores populares. Los sectores populares, hay grupos que tienen un universo que es un universo completamente distinto a otros grupos, que son del mismo sector socioeconómico, pero que fueron a la universidad, que sus referentes culturales son otros, que sus valores culturales son otros, etcétera, en relación con otros sectores, y probablemente socioeconómicamente uno podría encontrar que están en el mismo lugar. Entonces tenemos mucho más, o sea, como un nuevo paisaje, ¿no? Entonces yo diría eso, es como un desafío muy grande, pero si no consideramos cómo hemos avanzado en términos de esos requerimientos como individuos, de autonomía, de valorización de la vida personal, etcétera, creo que va a ser difícil retomar la cuestión. Oye, tomando en cuenta que el tiempo pasa y que estamos acercándonos a la final, yo quería hacerles unas últimas preguntas bien políticas. O sea, desde todo lo que ustedes han investigado y opinan, entre comillas, ¿qué le aconsejarían ustedes, por ejemplo, a la centroizquierda expresada en Unidad Constituyente y llamada un nuevo pacto social para volver a conectar y sintonizar con el pueblo? O en el Frente Amplio, que generó tantas esperanzas, digamos, que guateó en un momento y que hoy día como que empieza a resurgir. ¿Qué tendría que hacer el Frente Amplio para verse como un proyecto que abra camino, digamos, a que surja este nuevo Chile? Y de la lista del pueblo, bueno, ya algo han dicho, pero hasta qué vacío llena, que parece ser más obvio, pero ¿tiene sentido que se convierta en partido político? ¿Qué le dirían, digamos, a estas corrientes iniciales de ordenamiento, reordenamiento político, si es que siguen caminando así? Y termino, porque como yo diría que estamos casi en las últimas vueltas, más en general, ¿qué aconsejarían frente a la idea de tener que construir un proyecto alternativo a lo actual, al neoliberalismo y que permita democratizar la democracia y abrir futuro distinto? Yo sé que estoy tirando tremendas preguntas, pero ustedes, digamos, verán cómo nos aportan en esa dirección. Voy a dar un poquito una comentario en lo que decía Katia, ¿no? Porque efectivamente eso es uno de nuestros asuntos principales. Resulta que el modo de individuación que pudo darse efectivamente fue no tuvimos la modernidad que generara la individualidad autónoma cívica, sino esta forma de individuación hostil del mercader, del individuo separado, asolado y concentrado en su cálculo, y etcétera, optimizando. Entonces, esa libertad de los mercaderes, yo elijo vivir sano, no he visto algo más discutible. Pero yo, se vive sano, ¿qué elegir vivir sano?
ya formulárselo como elecciones, y he visto mil frases, elige Maule, elige cultura, no dijeron elige vacunar, yo elijo vacunar, eso no lo usaron, ahí no puso. Pero hubo una ideología del yo elijo, ese era el programa que se planteaba. Todas las reformas que hago no tienen que ver ni con salud, ni con educación, ni con nada. Tienen que ver con instalar en la vida cotidiana de las personas de todas las elecciones posibles. Los sujetos, eligiendo todo en función de su interés privado, no verán en lo colectivo o en lo común ninguno de ellos. Yo creo que ese fue el gran triunfo. Como bien decía Katia, a inicios de los años 2000, en el estudio que hacíamos con el PNUD sobre la esperanza, precisamente lo que aparecía era esa fórmula de la esperanza, de el futuro era esto. ¿No? Que gusto o no, esto era el futuro. Nadie podía moverlo. Cuando se dijo, y dijimos yo también, que en octubre se echó a volar una esperanza, es porque yo eso no lo había visto nunca desde el 2003, que sabía que era un pueblo desesperado. En cambio, después de las conversaciones de octubre, escuché por varios lados la aparición de esa idea. Pero hay una esperanza. Y esa esperanza es de largo plazo. No es una esperanza puntual. Es como el pueblo al inicio de la transición. El pueblo al inicio de la transición le dio toda la licencia a los gobernantes para que no fueran rápidos. No era la prisa. Bastaba con que cambiara el sentido de la curva. Lo tomaron muy en serio. Ahora también, no es una urgencia el próximo gobierno donde se va a resolver esto. Ahí se va a resolver la elección, probablemente, y seguimos o no con la esperanza. Yo leo todo esto así. ¿Se mantiene o no esa esperanza? Y admito todas las formas que vaya a ser. Porque no sé cuál va a ser su destino. ¿Empezó una sociedad nueva? Sí, empezó una sociedad nueva. El discurso de Elisa Loncón, a mi entender, funda una patria. ¿Qué tira hoy? Como dicen. ¿Cuál será el futuro de esa patria? ¿Cuánto dure? ¿Dónde llegue? Ni idea. Pero ahí quedó fundada una idea de sociedad. En ese discurso, su opresión, todas las opresiones, y esa convocatoria en Mapu Impuna fundar una sociedad chilena. Los ojos de la señora Valladares, todos nuestros ojos impactándonos, ¿no? por escuchar esa palabra que nos curaba un poco de nuestra en ese sentido, creo que el asunto de la individualidad, yo no soy colectivista ni nada que se te parezca. Creo que en ese sentido Boris tiene muy ganado los puntos, ponente libertario, autonomista. Y el problema es otro, es si acaso ser individuo te hace olvidar que estás en una sociedad con una estructura de clases que condicionan tu actividad, porque aquí elegíamos, pero dentro de nuestra clase. ¿No? Eso es un individualismo torcido. Y ese es el problema, que la individualidad que tenemos, la única que tenemos, es esa incoherencia. La moderna no llegó esta neoliberal, y tenemos que rehacer. No, yo comparto con eso con Katia, la prudencia de imaginar cómo nos vamos a rehacer. De lo pendiente histórico que no logramos en la modernidad y de las sendas nuevas que nos dejó el neoliberalismo, que básicamente es desocializante. La idea de que no hay sociedad, no hay política, fue lo que nos debilitó mucho. Y en ese sentido yo no abogo por un comunitarismo, abogo por un neocivismo. De alguna manera volver a orientarnos a lo colectivo, a lo común. Pero eso pasa por una refundación de la política. La izquierda va a fundarse, creo yo, completamente. Incluso pensar, ¿tiene sentido esto de llamarse centro izquierda? ¿Quién puede pensar con un guión que te diga que tienes doble? Yo soy de izquierda y siempre he sido pro alianza con ustedes. Pero me imagino que es así, con gente de izquierda, con gente de centro. Pero centro izquierda, no logro entender cómo se piensa coherentemente desde ahí. Puede ser muy funcional a ciertas alianzas, pero creo que es hora de pensar. ¿Acaso no es que han sido siempre izquierda? Y que no es malo hacerlo, que puede volver a hacerlo, y que nadie dice cómo. Y a lo mejor están invitados a participar en la refundación de la izquierda, creo yo, junto con la lista de pueblos, junto con Frente Amplio. Yo abogo por eso. No sé si se podrá, pero la mayoría más amplia es la que necesitamos.
Katia, y termina Juan Pablo. Bueno, sí, la pregunta es muy complicada, pero yo diría que en realidad hay algo en común, y quizá me podría centrar en el común, o sea, ¿qué uno podría decir? Creo que lo que está en juego para todos los actores es volver a producir el sentido de la existencia de la política. Yo hice una investigación hace un tiempo atrás y una de las cosas que a mí más me impresionó era esta cuestión de cómo en realidad lo que se había perdido, o sea, el rechazo de las personas, pero finalmente casi el sentimiento de que muchos militantes lo que tenían que ir a hacer era a tratar de o sea, de hacer sentir que la política era importante sin que ellos mismos tuvieran completamente claro cuál era el sentido de la política hoy. ¿Para qué la política institucional? No la política de ser política, hablamos de la política institucional. Y yo creo que en ese punto, una cosa que creo que tendría que ser importante para los partidos en general es que hay muchas diferencias, pero hay un punto en que tienen una lucha común, que es poder mantener el espacio de razonabilidad, de sentido para la existencia de la política institucional y para la existencia de los partidos políticos. Y es una tarea enorme, porque a veces cuando en el fragor de la disputa electoral, etcétera, yo pienso, bueno, pero igual alguno de ustedes va a tener que gobernar, ¿no? Y todo el daño que le hagas a la política en general, o sea, lo que la orades va a volver sobre ti en el momento que tú seas gobernante. Si aquí el problema, esta no era la conversación hoy día, pero a mí me encantaría que en algún momento pudiéramos conversar sobre el punto, sobre la parte, o sea, podemos hacer una discusión otro día con un vinito, sobre la ciencia ficción de lo que va a significar gobernar. El problema no es ganar, el problema es cómo va a gobernar alguien que gane estas elecciones y en los próximos años, que ese es el gran desafío. Entonces, y en ese punto, creo que hay muchas cosas que uno podría decir, pero a mí me gustaría recordar algunas cosas que me parecen básicas. En un país como este, luego de todos los procesos que ha atravesado, lo jurídico no resuelve los problemas. No se resuelven solamente en lo jurídico. No solamente no hay que encapsularlo y tratar de hacerlo rápido, sino que lo jurídico no resuelve los problemas. Segundo, volver a insistir en que hay un trabajo de diálogo democrático, pero el diálogo no significa solamente conversar, sino persuasión democrática, incorporativa, incluyente de grupos que no están incluidos porque no son parte de las minorías activas políticas de este país. Minorías políticas no estoy diciendo electoralmente, sino de las minorías que somos políticamente activas, y yo creo que eso es importante. La tercera cuestión que yo diría es que los partidos políticos no pueden olvidar que la verificación de la democracia las hacen las personas en sus experiencias ordinarias, y eso significa que están todo el tiempo mirando qué hacen y cómo se tratan. O sea, es como lo importante no es lo que hacen, sino cómo lo hacen. Es como discutí el otro día a alguien acerca de las telenovelas, que América Latina decía, lo importante no es lo que va a pasar, todos ya sabemos qué va a pasar en la telenovela, pero lo importante es cómo pasa, y todos estamos todas las noches sentados en las teleseries para ver cómo exactamente pasa. Y eso está pasando con la política. Y entonces, cómo uno actúa, qué es lo que uno hace, grados de coherencia, consistencia, yo creo que es muy importante. Es decir, defender la política institucional, defender la existencia de los partidos políticos, creo que es un elemento esencial. Y eso vale para todos. Yo creo que lo que ha pasado con la lista del pueblo, que es lamentable, la verdad, yo creo que, bueno, había mencionado en algún momento, no sé, ya antes también, que pensaba que era verdaderamente kamikaze meterse a las presidenciales, porque esas cuestiones toman tiempo, porque en realidad no puedes entrar como la vieja política. La vieja política o los actores políticos tradicionales tienen que transformarse a sí mismos. Si quieres entrar, tienes que entrar con una nueva política, y de entrada tienes que ser un nuevo actor político con nuevas prácticas políticas, y eso no es tan simple, porque la política nunca ha sido un tema simple, por lo cual yo no me dedico a eso, sino mi colega Juan Pablo Luna, y yo hablo de otras cosas y tampoco soy política, no me voy a meter eso. Es un tema súper complejo, y es muy complejo hoy, porque estás puesto en muchas contradicciones y muchas paradojas. Entonces, yo lamento, la verdad, lo que ha ocurrido, porque creo que
y también creo que es ¿cómo decirlo? Un hecho que uno tiene que mirarlo. Eso puede revertirse, por supuesto, pero hay que mirarlo con cuidado, porque es, yo creo que lo que puede ocurrir en muchas dimensiones. Si uno va en la cosa más no sé, como impositiva, sin tener en cuenta los tiempos, la complejidad de lo que está ocurriendo, y va con buena voluntad, ideales, o lo que sea que uno lleve, no basta. No basta, la política es demasiado compleja, no basta la buena voluntad o la buena disposición. Hay que hacer una reinvención de la política, hay que imaginarlo, no nosotros en Chile, en todos lados. El otro día estuve en un evento y decían, estamos mirando a Chile para ver cómo se reinventan. Es tremenda responsabilidad, pero es así, es un lugar de reinvención, porque en realidad todo esto se puede perder. Entonces yo diría que es eso, y creo que hay señales, en eso, Manuel, yo estoy completamente de acuerdo contigo, en donde esta dimensión de las diferencias debería dejar lugar para algunos acuerdos básicos, ¿no? No solamente defender la política institucional y el hecho de que sea sensato tener partidos políticos, sino también acuerdos básicos de muy largo plazo que respondan a necesidades del país que son urgentes. Eso. Es tan difícil, como decía Katia, que me cuesta ser constructivo, ¿no? Entonces, yo creo que parte del problema de unidad constituyente hoy es que lo que está impugnado es el mensajero, el mensaje y sus formas, ¿no? Entonces, y como proyecto, son parte de lo que está impugnado, son parte de lo que la gente ve como una coalición de abusadores, ¿no? Que digamos, articularon y sostuvieron el modelo y los abusos. Entonces, es bien difícil, digamos, más allá de dar con un liderazgo que eventualmente logre encantar a un segmento de la ciudadanía, pensar esto como un proyecto con capacidad de reconstruirse, ¿no? Y en ese sentido, o sea, puede que sea demasiado frío, pero cuando algo o alguien se murió, uno puede entrar en negación o hacer el duelo. Y yo creo que hay que hacer el duelo. Ya estuvieron bastante tiempo en negación y lo han pagado electoralmente y en términos de legitimidad. Creo, por otro lado, que hay que entender que los fenómenos sociales están llenos de causas asimétricas, ¿no? Si yo perdí la confianza de alguien por hacer algo y llego a los 5 minutos diciéndole que voy a hacer lo contrario a lo que hice, no recupero su confianza, la mino mucho más de lo que ya la había minado, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que se habló aquí de esto es a largo plazo, no hay soluciones rápidas, no te van a creer a la primera y probablemente no te crean más. Respecto a lo nuevo, yo creo que no tenemos modelos. O sea, por un lado estamos nostálgicos de los partidos que en algún momento articularon la democracia liberal, pero no podemos reconstituir esos partidos, ¿no? Y no tenemos nuevos modelos institucionales para vertebrar la diversidad de la que hablaban tanto Manolo como Katia, ¿no? Y en ese contexto, todo es bien frágil. Ganar una elección no es tener poder, es tener un problema. Y lo más probable es que muy rápidamente vas a estar habiendo querido no ganar la elección. En ese sentido, yo creo que tenemos ahí esa es la frontera, digamos, de la cual tenemos que hacernos cargo, ¿no? O sea, como tenemos el problema del calentamiento global, también tenemos el problema de cómo vertebrar esta diversidad
preservando valores que normativamente nos parecen deseables, ¿no? Porque la alternativa es, y yo creo que es una alternativa, digamos, tal vez sea demasiado pesimista terminar con esto, es una alternativa que no se puede descartar fácil de un escenario como el chileno hoy, de algo como Bolsonaro o un fenómeno de ese tipo en pocos años, ¿no? Una coalición de orden, pro orden, mano dura, nostálgica de un pasado más próspero, eventualmente movilizando sectores conservadores, digamos, que se activaron también políticamente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el sector evangélico. Ese sector hoy es una de las grandes fuerzas electorales en América Latina, en toda América Latina. Y no hay que subestimar la potencia ahí hay una organización que funciona muy bien en lo electoral. Y en términos, digamos, de esto que planteaba Katia, la solución no es legal ni es institucional, por eso es que no importa lo que la constituyente decida. Ese no es lo que necesita generar la constituyente es legitimidad para un nuevo sistema, y para nuevos elencos, y para un nuevo, digamos, para una nueva economía política. Las instituciones y las reglas sin esa legitimidad valen poco, ¿no? Y para eso es importante entender lo que pasó en Chile en estos años. Es un modelo de desarrollo que se quedó sin economía moral, que se quedó sin enraizamiento social y que lo fue perdiendo por este proceso del cual hemos hablado. Y lo último, yo creo que es importante revalorizar la política y es importante entender que no hay política sin bienes públicos, ¿no? Parte del problema que tuvo Chile es que intentó, digamos, sostener una política democrática, la representación democrática en una sociedad donde no había bienes públicos, donde no hay bienes públicos. Y sin bienes públicos es muy difícil generar, digamos, colectivos, y generar colectivos, digamos, que logren trascender la fragmentación y la compresión temporal que hoy tenemos en nuestra sociedad. Eso. Lamento la mala onda, pero bueno, es lo que es nomás. Bueno, lo primero que quiero decirles es que fue posible conversar, que era nuestra duda inicial. Yanira, tú cierras. Sí, yo solo agradecerles, creo que ha sido una muy entretenida conversación. Por supuesto, yo creo que la honestidad con la que se han referido a fenómenos que son delicados, ¿no? En que a veces decir la verdad tiene sus costos, incluso en la academia es de agradecer, pero creo que todos estamos convencidos que este proceso requiere tener esa honestidad, empezar a mirarnos incluso con las cosas que no nos gustan ver, porque es la única manera entonces de avanzar a otros arreglos. Y eso incluye a ver a los otros, y ver a las organizaciones que están ocultas, y ver los desagrados, y ver las irritaciones. Así que yo solo, digamos, tengo palabras para agradecerles a ustedes. Estoy segura que la gente que nos ha seguido también ha compartido el placer de escucharlos, y seguramente tendremos otros espacios para seguir conversando, como decía Katia, ojalá con una copa de vino o con otro tipo de acompañante. Muchas gracias. Ok, gracias y chao. Gracias. Gracias. Muy Estén bien. Muy un gusto haber estado. Gracias. Un abrazo a todos. Chao. Nina.